2025 fue un año clave para los hallazgos de los media. Tras años y décadas de búsquedas, varios materiales considerados perdidos finalmente salieron a la luz. Archivos que muchos daban por inexistentes reaparecieron desde lugares inesperados, foros olvidados, bibliotecas universitarias, discos duros anónimos. Por eso, hoy, a inicio del año 2026, hemos decidido recopilar 5 casos de los media que marcaron un antes y un después durante 2025. Imagina que existe el origen perdido de una de las series infantiles más reconocidas de Nickelodeon, un piloto que no era animado, que no llegó a emitirse y que durante décadas fue un simple rumor. En comunidades como Reddit y en la Los Media Wiki, Me and My Friends se convirtió en una obsesión. Para muchos era el santo grial de los media, un archivo del que todos hablaban pero que nadie había visto por completo. Me and My Friends fue un piloto live action grabado en Nickelodeon Studios, en Orlando, Florida, entre septiembre y noviembre de 1998. Fue escrito y producido por Janice Burgess, una de las figuras más importantes en la historia del canal. Y los personajes estaban ahí. Sus apariencias no eran tan distintas a las versiones animadas que conoceríamos después, pero en live action se sentían más reales y para muchos también más inquietantes. A pesar del esfuerzo, Nickelodeon rechazó el piloto. Durante años, Me and My Friends fue los media casi total. Antes del 27 de junio de 2025, el único fragmento existente provenía de unos 3 segundos sin audio, incluidos dentro de un video conmemorativo por el 10º aniversario de Nickelodeon Studios en el año 2000. También circulaban algunas imágenes y arte conceptual, pero no mucho más. Todo cambió cuando el piloto completo fue subido de forma anónima a 4chan mediante un enlace de Catbox, y poco después fueron subidos a YouTube por un usuario llamado The Love Sun. La publicación del piloto fue dedicada a la memoria de Janice Burgess, quien falleció lastimosamente el 2 de marzo de 2024. Poco después, el material fue bloqueado por derechos de autor. Aún así, el episodio completo sigue siendo accesible a través de Google Drive, manteniendo vivo uno de los orígenes más extraños, desconocidos y fascinantes de una de las series infantiles más recordadas de Nickelodeon. En 1999, en Texas, un supermercado cerró. Las puertas quedaron selladas, las luces se apagaron y adentro todo siguió allí. Carne, lácteos, verduras, congelados. Todo durante meses sin electricidad, sin refrigeración y sin nadie que entrara a revisar nada. Lo que ocurrió dentro fue tan extremo que cuando por fin abrieron el lugar tuvieron que hacerlo con trajes hazmat. Todo fue documentado. Esas grabaciones se convertirían años después en uno de los casos de los media más asquerosos y buscados de internet. Mexia Supermarket era un supermercado de aproximadamente 3.600 metros cuadrados ubicado en Texas. Operaba en los años 90 bajo la empresa Advanced Investment Corp y estaba pensado para abastecer a una comunidad de bajos recursos. Pero entre julio y agosto de 1999 todo colapsó. Los dueños se declararon en bancarrota y abandonaron el edificio sin vaciarlo. La electricidad fue cortada, las cámaras frigoríficas dejaron de funcionar y desde ese momento el tiempo empezó a pudrirlo todo. Semana tras semana, la comida se descomponía en silencio. El lugar se llenó de ratas, cucarachas y bacterias. El olor se volvió tan fuerte que, según vecinos, podía sentirse a varios metros de distancia. Lo que antes era un supermercado común terminó convirtiéndose en una amenaza para la salud pública. Cuando las autoridades finalmente intervinieron, la limpieza fue considerada extremadamente peligrosa. Equipos especializados, máscaras, químicos industriales, cámaras registrando cada rincón de ese infierno sellado. Parte de ese operativo fue grabado en 1999 para reportajes de noticias locales. Años más tarde, fragmentos de ese material reaparecieron en el documental Life After People, dentro de un segmento llamado The Last Supper, donde se usó el Mexia Supermarket como ejemplo de cómo se degradaría nuestra comida si la humanidad desapareciera de repente. Pero esos clips no eran todo. Se sabía que existía mucho más metraje, recorridos completos, grabaciones crudas de la limpieza, imágenes que nadie había vuelto a ver. Ahí nació el misterio. En la Los Media Wiki, el caso fue catalogado como parcialmente perdido. Usuarios comenzaron a buscar en archivos de noticieros, bibliotecas, universidades y colecciones especiales. Durante años no apareció nada más. Recién en 2024 se logró recuperar una serie de fotografías de archivo a través de la Universidad del Norte de Texas. Eran reales, confirmaban que el material existía, pero el video completo seguía sin aparecer.
La búsqueda finalmente dio resultados en 2025. Un usuario publicó un post titulado "Encontrado, grabación de la limpieza del supermercado Mexia, material recuperado y publicado". Tras meses de correos, revisión de registros, validación de cintas y códigos de archivo, lograron que la Universidad del Norte de Texas digitalizara y liberara parte de las grabaciones originales. Hoy, ese material puede verse en una compilación a través del portal de la universidad y en YouTube, pero el caso no está completamente cerrado. Dados MediaWiki todavía lo considera parcialmente encontrado, porque hay más metraje que estuvo ahí dentro, imágenes que quizás sean olvidadas en algún archivo, o que tal vez se destruyeron para siempre. Si te está atrapando lo que estás viendo, suscríbete. Aquí seguimos contando los media y misterios que quedaron enterrados por años. Si creciste en los 90, seguro recuerdas Monstruos de Verdad, ese dibujo de Nickelodeon que se veía raro, incómodo y por eso mismo inolvidable. Pero lo que casi nadie sabía es que antes de estrenarse existió un piloto de presentación grabado en 1993 y que después desapareció durante más de 30 años. La serie se estrenó oficialmente en 1994, fue creada por el mismo estudio detrás de Rugrats y duró 4 temporadas. Con el tiempo se convirtió en un icono de la animación infantil, grotesca, con diseños incómodos y humor oscuro. Pero antes de llegar a la televisión, la idea tenía que venderse, y para eso se produjo ese piloto de 1993. Ese piloto no era un episodio normal, era animación cruda, sin pulir, hecha específicamente para mostrar el concepto, los personajes y el mundo de la serie. Durante años se creyó perdido, fans comenzaron a investigarlo y rastrearon antiguos empleados de Nickelodeon y del propio estudio. Pasaron años sin resultados claros, o finalmente cambió. El piloto completo apareció publicado en el Reddit Cartoons, acompañado de una captura de pantalla con el enlace de descarga que también fue compartida en Reddit. El usuario detrás del hallazgo, Oprah Window, explicó que había obtenido el material gracias a un amigo en línea. La copia no era perfecta, estaba recortada a formato 16:9 y había sido rescalada con inteligencia artificial, lo que levantó dudas al principio, pero también confirmó lo más importante: el piloto existía y estaba completo. 2 días después, el 17 de febrero, el material apareció nuevamente, esta vez en su calidad original, subido al Internet Archive por la usuaria Ailey, miembro de la Los MediaWiki. Las imágenes revelaban una versión mucho más cruda de Monstruos de Verdad, diseños iniciales más oscuros, animación sin pulir y una atmósfera más incómoda que la que llegó a televisión. Como era de esperarse, el contenido empezó a desaparecer en algunos sitios, pero para ese punto, el piloto ya había sido preservado. Y después de más de 30 años, uno de los pilotos más buscados de Nickelodeon dejaba de ser los media. Family Guy es una de las series animadas más icónicas de Fox, todo el mundo la conoce, pero lo que casi nadie vio durante décadas fue el origen real de la serie. En 1998, antes del estreno oficial, se creó un piloto de presentación de 16 minutos para vender la idea, un piloto que se perdió durante 27 años. Durante todo ese tiempo solo se conocían 7 minutos, el resto parecía simplemente no existir. La serie debutó oficialmente en 1999 con el episodio Dead Has a Shadow. Para ese punto, Family Guy ya había sido completamente rehecha y adaptada para la televisión, pero el piloto de 1998 era otra cosa. Era una prueba de concepto, animada con un presupuesto bajo de aproximadamente $50,000. Durante años, ese piloto fue considerado los media parcial. Fans revisaron foros antiguos, publicaciones en eBay, cintas VHS olvidadas y archivos guardados en la Wayback Machine. Cualquier rastro servía, cualquier mención. El piloto se convirtió en uno de esos casos donde todos sabían que había existido, pero nadie podía demostrarlo por completo. En marzo de 2025, un usuario llamado Hydro Wolfie publicó en Reddit un post titulado "Encontrado, piloto no emitido de Family Guy, 1998. Poco después, el canal de YouTube Ghosted Gear subió la versión completa del piloto en su calidad original, preservada también en Internet Archive. El archivo había estado allí desde 2022. Escondieron el portafolio web de un animador, invisible hasta que alguien lo detectó revisando versiones antiguas del sitio a través de Wayback Machine. Al final del Resplandor, la cámara se detiene en una imagen inquietante, una fotografía antigua colgada en el Hotel Overlook. Es una fiesta del 4 de julio de 1921. Entre decenas de rostros sonrientes, uno destaca: Jack Torrance.
mirando directo a la cámara, como si siempre hubiera estado ahí. Esa imagen cerró la película y abrió un misterio que duró 45 años. ¿De dónde salió esa foto? ¿Quién era realmente el hombre original que ocupaba ese lugar? Durante décadas, fans y curiosos intentaron resolver el misterio. Usando reconocimiento facial, se llegó a una posible identidad. El hombre original sería Santos Casani, un bailarín de salón londinense. Aún así, la foto seguía clasificada como parcialmente perdida. En Reddit, el caso reaparecía una y otra vez. Entre los investigadores estuvo Alasdair Spark, un académico registrado de Winchester, que pasó años revisando archivos de periódicos, salones de baile, registros de eventos y fotografías antiguas de Kensington. Nada coincidía del todo. La imagen parecía resistirse a ser encontrada. En 2025, Spark logró contactar a Murray Cross, fotógrafo del set de Resplandor. Él recordó un detalle clave: la imagen había venido de la BBC Holton Library. Con esa pista, la búsqueda se reanudó y al fin apareció la respuesta. La foto era una de 3 imágenes tomadas durante un baile de San Valentín, el 14 de febrero de 1921, en las Empress Rooms del Hotel Royal Palace. Un nuevo escaneo de la placa de vidrio original confirmó todo. Las personas de la imagen eran gente común en Londres. Lo único alterado había sido el rostro de Jack Nicholson. Todo lo demás era real. Gracias por acompañarme hasta el final. Si alguno de estos casos se te quedó dando vueltas en la cabeza, ya sabes dónde escribirlo. Aún quedan muchos más misterios y relatos esperando a ser contados. Nos vemos en el siguiente misterio.